Hola, mi nombre es Teresita Soria Jiménez, de la materia de Business Intelligence. A continuación vamos a ver un pequeño video acerca de la factoría de la información corporativa. El componente de integración y transformación, vamos a ver los siguientes temas que son los datos, su obtención y transformación y carga, los metadatos, cuáles son los tipos de metadatos, cuáles son los usos de los metadatos. En el componente de integración y transformación podemos ver estas tres fases de procesamiento de datos. La primera es la obtención de los datos. En la obtención de los datos, en un almacén de datos se distinguen dos fases. La obtención de los datos de la imagen inicial, es decir, nuestra primera carga de datos. La segunda es la obtención de los datos para las actualizaciones. Es decir, una vez que ya cargamos los datos, podemos obtener más información o obtener más datos para tener nuestra base de datos actualizada. El primer paso en una obtención de los datos consiste en determinar, entre otras, las fuentes posibles, cuál es la más adecuada para cada uno de los datos requeridos. Debemos de determinar lo que en la administración se le denomina el sistema de registro. La segunda fase es lo que es la transformación, depuración e integración de los datos. El objetivo de depurar los datos obtenidos en las diferentes fuentes es mejorar su calidad. Algunas de las incidencias más comunes que se producen son las siguientes: detectar y corregir los valores inconsistentes, añadir valores por defecto a los campos en valores no definidos, detectar y corregir información duplicada. Es decir, en esta parte podemos nosotros modificar nuestras bases de datos para identificar algunos datos que sean incorrectos y así mantener nuestras bases de datos correctas. La tercera y última fase es la carga y transporte de los datos. El componente de integración y transformación también se encarga de transportar los datos entre las diferentes plataformas y cargarlos a las bases de datos correspondientes. Es decir, esta parte se encarga de jalar y unificar la información de las diferentes obtenciones de datos para tener nuestra base de datos completa. A continuación vamos a ver lo que son los metadatos, que es un componente de la factoría de información corporativa. ¿Cuáles son sus usos y tipos? ¿Cuál es el proceso de definición? Los estándares y los históricos. Ok, necesitamos saber primero qué son los metadatos. Los metadatos, son datos sobre los datos. Los datos generalmente representan características de las entidades que modelan. En el caso de los metadatos, representan características de otros datos que facilitan su administración y su uso. Es decir, lo que lo diferencia a un dato de un metadato es más su estructura y su contenido es su propósito. Los metadatos son datos que describen a otros datos. En general, un grupo de metadatos se refiere a un grupo de datos llamado recurso. El concepto de metadato es análogo al uso de índices para localizar objetos en vez de datos. Por ejemplo, en una biblioteca se usa fichas para especificar los autores, títulos, casas editoriales y los lugares para buscar los libros. Así los metadatos ayudan a ubicar los datos. Los metadatos de construcción tienen gran importancia puesto que hacen que los sistemas sobre los que se definen sean más flexibles y fáciles de evolucionar. Los metadatos de gestión son utilizados por los técnicos que administran el sistema y hacen que esto funcione. Es decir, estos metadatos de gestión son los que administran a los metadatos tanto de construcción como de uso. Los metadatos de uso. Los analistas generalmente no definirán metadatos, tampoco datos, al menos directamente, sino se limitan a hacer consultas sobre estos. Además de consultar datos, también necesitan hacer consultas sobre los metadatos, tanto de construcción como de gestión. Es decir, al final de cuentas, los metadatos de uso son los que nos van a dar las características de los datos
a fin de poder tener una consulta más específica en nuestras bases de datos. Los metadatos son datos sobre los datos. Los datos generalmente representan características de las entidades que modelan, pero en el caso de los metadatos, representan características de otros datos que facilitan su uso y su administración. Aquí tengo un ejemplo de lo que son los metadatos. Es en la Conti Shop, donde tú puedes adquirir las llantas. Esta es una búsqueda que podemos hacer sobre categorías, por ejemplo, para tu auto, para tu camioneta o para tu moto. Estos vendrían siendo ya subcategorías que en nuestro tema vendrían siendo los metadatos. Y también puedes hacer búsquedas sobre lo que es la marca de las diferentes que tenemos en la Conti Shop. Incluso también existe otra búsqueda interna que es acerca de las dimensiones de tu llanta, lo que es el ancho, lo que es el aspecto y lo que es el rin que tú necesitas. Y aparte también puedes seleccionar lo que son los precios de entre los rangos que tú estás buscando. Este sería un ejemplo de en la vida cotidiana a lo que se refiere los metadatos, vaya, que te facilitan la búsqueda en cualquier base de datos para encontrar una información determinada. Ok, esta es la representación gráfica de los metadatos, desde su fuente de datos, cómo es que se obtienen, cómo se integran a nuestra almacén de datos, dónde es donde se van a localizar para mantenerse administrados, se puede decir, cómo se transforman y las salidas de información hacia los diferentes departamentos de lo que es el almacén corporativo de datos hacia los diferentes departamentos establecidos. Entonces, este es en sí lo que es el Data Warehouse de la administración de los datos y los metadatos. Y por último, aquí podemos ver la representación gráfica de lo que es la factoría de información corporativa. Podemos considerar la factoría de información como el conjunto de elementos que hacen posible el proceso de almacenamiento y de información. El almacén de datos siempre sería un componente más, como también lo son el repositorio de metadatos y el componente de integración y transformación. Pues por mi parte sería todo. Espero haberles sido de ayuda para aclarar un poquito más este tema. Gracias.